escucha su lamento. ¿Quién protege su aliento lento? El acuífero guaraní, su corazón late aquí. Maracas y guitarras lo cuentan sin fin. Agua que vive, agua que da. Para explicar el desarrollo conceptual de una idea, a veces se hace necesario contar una historia. Eso porque en realidad, en muchos casos, tal vez en todos, en que aparece o toma forma una idea, su evolución es el resultado de una historia, de un cuento. Esa historia para mí fue cuando empecé a estudiar geología, en mi caso, con un experimentado paleontólogo que daba clase de historia de la Tierra en el profesorado de geografía. Enseñaba las formaciones geológicas del Uruguay, que en esa época no tenían nombres nacionales. Se usaban términos de la geología de Brasil o de Argentina. Unos años más tarde pude aspirar a una beca para estudiar geología en el Instituto Geológico del Uruguay. Antes del examen para la beca, mi primer profesor de geología me hizo saber que recientemente se habían cambiado todos los nombres de las formaciones, poniendo nombres uruguayos a todas ellas. En esa época no había carrera de geólogo en Uruguay, o sea que en gran medida comencé siendo un autodidacta. Obviamente me aprendí los nuevos nombres y por supuesto siempre recordé los anteriores. Y comencé a trabajar en el Instituto Geológico en diferentes actividades, perfiles de pozos, mapas geológicos y otras tareas similares. En particular trabajé en la frontera uruguayo-brasilera, incluso en algunos proyectos, compartiendo el trabajo de campo con varios geólogos brasileros. Varios años más tarde, ya con bastante experiencia de campo en geología, me presenté y obtuve una beca para perfeccionarme en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia, donde después de más de 3 años obtuve el doctorado en geomorfología. Pasó el tiempo, trabajé nuevamente en Uruguay, luego fui a México, donde di clases de geología marina en la Universidad de Guerrero, en Acapulco, México, y un par de años más tarde emigré a Canadá con la familia, donde amplié mi experiencia en variados ambientes geológicos. Luego de 3 años fui contratado por la Universidad de Petróleo en Arabia Saudita para el estudio geológico de formaciones eólicas arenosas. Puede ser que así me especialicé en ese tema. Pido disculpas por estos largos antecedentes, pero a veces es necesario para encuadrar la esencia de una explicación. Varios años después, el gobierno de Canadá, International Development Research Center de Canadá, me contrató para armar proyectos internacionales en temas geológicos e hídricos. Yo ya tenía en mente hace tiempo esas formaciones arenosas eólicas desérticas que había conocido en mis estudios en Uruguay, en Arabia y Brasil. Estoy hablando de formaciones de los periodos Jurásico y Cretácico. En Brasil la principal formación se llamaba y se llama Botucatu. En Uruguay se le había denominado Tacuarembó. En Brasil había una formación análoga, algo más antigua, que recibía el nombre de Piramboya, que en Uruguay más tarde se dio en llamar Buenavista. Estas formaciones se denominan Tacuarembó en Entre Ríos y Corrientes, Argentina, y Misiones en Paraguay, y en la provincia de Misiones de Argentina. Bueno, no quiero aburrirlos porque son muchos nombres y todavía faltan. Son demasiados nombres para un fenómeno geológico relativamente unitario que, si bien duró decenas de millones de años, se les puede estudiar como un sistema geológico amplio y complejo. Agrego información que estos procesos se dieron en las épocas en que se produjo la disyunción continental del antiguo continente Gondwana, que era el megacontinente del sur, hoy dividido en múltiples fragmentos. Hago notar que en esa época el Océano Atlántico era un angosto mar alargado norte-sur, donde las aguas se evaporaban fuertemente y se acumulaban sales. Esas sales son las mismas que están en el fondo de la plataforma y talud oceánico de la costa atlántica de Brasil. Recordamos que la profunda disyunción continental
permitió el ascenso de potentes coladas de lavas basálticas desde la corteza y el manto superior que cubrieron las areniscas en toda la región centro-suroriental del continente sudamericano. Geológicamente esas lavas fueron denominadas Serra Geral en Brasil y más tarde la sección de Uruguay de ese complejo fue denominada Formación Arapey. Dejemos correr el reloj varias decenas de millones de años. Las lavas se enfriaron, fueron cubiertas por otras formaciones, algunas arenosas, fluviales, depositadas por los ríos, otras eólicas, compuestas por loes y polvos pampeanos, y finalmente por suelos, a veces tropicales, húmedos y a veces templados semihúmedos. Ahora, en la actualidad, todas las areniscas que antes mencionaba, con variados nombres, como dije, Botucatú, Piramboya, Tacuarembó, Buenavista y Misiones, están en gran medida, como en 70-80%, enterradas bajo espesas capas de basalto y otras formaciones más delgadas en los niveles superiores. Durante ese tiempo, algo así como 80 o 90 millones de años, a través de la fisura del basalto y los bordes escarpados de las antiguas coladas, se fue infiltrando el agua. El agua fue colmatando las antiquísimas areniscas, llenando de agua sus poros y formando uno de los más extensos reservorios de agua del continente. Hoy podemos decir que ese reservorio contiene uno de los acuíferos más extensos del mundo. En esa época, imaginando un proyecto geológico para Sudamérica, pensé que sería una buena idea organizar un proyecto internacional para unificar criterios y geotoponimias. Obviamente estaba aprovechando la financiación que me proporcionaba el IRC de Canadá para hacerlo. El evento se organizó finalmente en la ciudad de Curitiba en el año 1993. En el evento participaron experimentados geólogos brasileños, muy numerosos y muy calificados. Recuerdo especialmente a Aldo Rebouças, a Nelson Eller. Había argentinos como el profesor Miguel Auge y también había geólogos paraguayos y uruguayos. Mi tarea fue proponer la idea de avanzar en la unificación de la terminología y la comprensión conceptual de este macroacuífero para comenzar a concebirlo como un gran complejo o sistema acuífero que debía ser considerado como una sola macrounidad, no solo con propósitos geológicos, sino también legales, institucionales y como contexto para la planificación estratégica de las políticas de agua. Como había estado trabajando por unos años en las comunidades guaraníes que viven en las 4 naciones, muy numerosas en realidad, particularmente en Paraguay y en Brasil, propuse que ese fuera el nombre que se le adjudicara. Finalmente, luego de una reunión amistosa y provechosa, todos los hidrogeólogos presentes acordaron dar el nombre guaraní al gran sistema acuífero. Bajo la tierra el agua canta, un río escondido que nunca se agota, susurra historias que nadie atrapa. La vida baila, la vida brota. ¿Quién escucha su lamento? ¿Quién protege su aliento lento? El acuífero guaraní, su corazón late aquí. Maracas y guitarras lo cuentan sin fin. Agua que vive, agua que da, el alma del mundo en su caudal está. Raíces profundas lo abrazan callado. La selva respira su eco